Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de nuestro podcast de Anawin Encuentros Escolares. Me alegra mucho que estés aquí hoy, que le hayas dado play, porque eso significa por lo menos que ya estás interesado en escuchar, que tienes curiosidad por los temas de convivencia escolar, de pastoral escolar, y que estás abierto a reflexionar conmigo un poquito sobre el tema, porque de eso se trata nuestro podcast, de compartir y reflexionar juntos los temas que nos interesan de escuela, de pastoral, ya seas docente, ya seas religioso, ya seas el encargado de pastoral en tu parroquia o tu colegio. Y pues esperamos poder brindar ayuda en esta reflexión. Me presento, mi nombre es Pedro Cucunubo, soy director de Anawin Convivencias y llevamos 18 años trabajando con colegios de todo el país, con parroquias, con misiones, pero especialmente en la parte de educación y de pastoral escolar, con lo que son las convivencias, los retiros de maestros, charlas para padres. Y todo eso, sobre todo escuchar, conocer diferentes colegios de todo el país, diferentes realidades, pues nos ha generado mucha curiosidad, nos ha generado muchas experiencias diferentes y sorpresas que hemos encontrado en el camino en esta reflexión sobre educación y pastoral. Todo eso que a veces en el colegio parece un complemento, como son las convivencias especialmente. Hoy vamos a hablar de las convivencias y los retiros y cómo muchas veces consideramos eso en nuestra institución como un relleno, un punto más que va en todo el cronograma. En algunos colegios se hace 1, 2 o hasta 3 veces al año la convivencia y el retiro. O en algunos solo se hace la convivencia o el retiro. Eso varía de institución a institución. Pero a veces creemos que es simplemente una actividad. Hoy quiero compartir con ustedes lo que hemos descubierto en tantos colegios de cómo aporta esta convivencia o retiro escolar en todo el proceso educativo. Para empezar, vamos a aclarar a qué llamamos encuentro de convivencia o encuentro retiro en un colegio. Normalmente es una jornada, puede ser de 1 o de varios días, pero la mayoría de los grados lo hace de un día, en donde dedicamos a reflexionar temas específicos en un entorno más amplio. Normalmente sobre convivencia, trabajo en equipo, lo relacional, o cuando hablamos de retiro hablamos de temáticas espirituales, si el colegio tiene esa espiritualidad. Pero en general los encuentros pueden servir también para tratar todos los temas transversales, como la educación emocional, como el manejo de conflictos, como sexualidad, como lo medioambiental. Pues es bastante amplio, pero es un día especial para pensar o repensar cómo está nuestra relación con los otros, con el mundo y con Dios. Eso es una convivencia o un retiro. Nosotros lo llamamos normalmente encuentros Anawin o viajes con Jesús, dependiendo del caso. Y por eso quiero arrancar hoy con ese tema, porque siempre me ha apasionado y me ha regalado muchas historias y anécdotas a lo largo de estos 18 años. ¿Cuál es el poder que un encuentro de convivencia tiene dentro de un grupo, dentro de una institución, y cómo eso nos ayuda a salir de la rutina escolar y puede cambiar todo nuestro proceso? Puede ser un punto clave en si nuestra institución está teniendo éxito o no en sus procesos. Empecemos por hablar de la rutina escolar. Eso es una bendición o un castigo, porque depende a quién le preguntemos y depende por qué lo preguntamos. En primer lugar, sí es una bendición, es una gran virtud el hecho de que nuestro colegio nos enseña a organizar, le da una estructura, nos da un orden, nos da una puntualidad, nos da una disciplina. Nos enseña a utilizar todos nuestros recursos cognitivos, pero también en cuanto a la disciplina, nos enseña a ser organizados, a aprender a convivir, a respetar unos horarios, unos esquemas, unos lugares. Eso es necesario, darnos estructura, y eso es una bendición. Pero también se puede convertir en un problema, y en estos momentos creo que es un gran problema frente al tema de la educación. Porque la educación entonces se vuelve un proceso
predecible, aburrido y monótono. Y siempre ha sido así. El problema es que el cerebro del ser humano viene cambiando en las últimas décadas y la relación de los jóvenes actuales con el conocimiento, con las diferentes formas de conocimiento, también ha cambiado. Difícilmente soportan ver una película de 2 horas, prefieren ver videos cortos de 30 minutos. Difícilmente siguen una lectura muy grande. Ahora tienen también otras ayudas como la inteligencia artificial. Y sobre todo viven en las redes sociales en un mundo cambiante. Necesitan un estímulo emocional y cognitivo constante. Entonces, lo que recomendábamos hace un tiempo era en los colegios, cuando trabajamos con con profesores, solíamos decir que el profesor debía motivar, sorprender, crear cosas nuevas cada día en su aula, lo cual es prácticamente imposible porque no todas las clases podemos innovar, no todos los procesos. Pero yo innové en el proceso que llevo. Sí, pero tarde o temprano también se vuelve algo repetitivo. Entonces, a veces esa monotonía es necesaria también, porque es adaptarlo al mundo. Pero sí hay que preparar y hay que sorprender de vez en cuando para romper con esta monotonía y poder pensar el mundo de una manera diferente. Porque nuestros estudiantes, al igual que la mayoría de seres humanos, pero un estudiante promedio se levanta, llega al colegio casi dormido, asiste, a la primera clase en matemáticas. Generalmente durante la primera clase se despiertan y descubre que llegó al colegio, no sabe cómo. Se pasa lista, luego viene clase de español, el descanso, clase de idiomas o de química, de lo que sea. Y en la tarde, pues es llegar a la casa y empezar, a veces hasta en orden, tarea, trabajo, o salta a su mundo, que es totalmente diferente, que son las redes sociales, que es la comunicación instantánea, que es recibir un estímulo diferente cada minuto. Entonces hay como esos dos lugares, y el colegio se convierte entonces en el momento de monotonía. Y a veces no solo para el estudiante, para el docente también, porque somos humanos, aunque no nos guste a veces reconocerlo, y también todos los días vamos a los mismos procesos, con los mismos cursos, con las mismas dinámicas, con las mismas evaluaciones, y a veces año tras año. Entonces todo se nos convierte en una especie de día de la marmota. Si ustedes recuerdan esa película en donde todos los días son iguales hasta que el protagonista logra salir de ese bucle temporal, y se ha vuelto de moda esa temática de que todos los días son iguales, que es como en medio de nuestra rutina, cómo podemos salir de esa rutina, cómo en medio de esa rutina encontramos sentido a nuestra vida. Por eso se ha hecho a veces tantas versiones de el día de la marmota. Pero entonces pasa algo curioso. Cuando todo es monotonía, cuando uno repite lo mismo, empezamos a actuar en automático. Es decir, hacemos las tareas diarias, respondemos, pero ya de una forma que le resta profundidad, que nos evita la sorpresa, que nos vamos a lo mínimo. Me encanta la película de Adam Sandler, Click, porque nos habla de eso. Cuando uno automatiza la vida y parece todo más eficiente, pero resulta que lo que pierde es el sentido. Nos perdemos de la sorpresa, del encuentro con el otro, de la parte humana de la vida. Entonces eso nos pasa a veces en la educación, no solo a los estudiantes, sino a los docentes y a los directivos. Y nos pasa tan seguido que no nos damos cuenta. Normalmente, cuando los estudiantes llegan a la convivencia, no la quieren y no ven que la necesiten. Cuando los maestros van a una convivencia de maestros, llegan furiosos diciendo esto para qué, esto no nos sirve, y terminan riendo y terminan llorando y terminan descubriendo que sí había una monotonía de la que hay que salir. Porque ustedes saben que cuando no hay sorpresa, cuando no hay emoción, cuando no hay novedad, pues todos los procesos cognitivos se hacen más difíciles. Tú puedes tener al estudiante allí prestando atención y mueve la cabeza diciendo que sí, pero en el fondo, si no hay esa emoción, si no hay ese cariño, si no hay la parte humana, pues sencillamente no hace los procesos mentales. Entonces viene el problema de cómo salir de esta rutina.
Claro, a veces desde el aula se puede hacer, tenemos algunas estrategias, pero en el fondo lo que se hace en el aula, sigue siendo el colegio. Y lo que más se solidifica, lo que menos cuestionamos, son las relaciones que tenemos. Ya se estableció una relación con el docente, buena o mala, pero se estableció. Ya se estableció una relación con los compañeros que pueda que nos ayude o pueda que nos impida trabajar en equipo o trabajar en un buen ambiente. Y entonces ahí surge el encuentro de convivencia o el encuentro de retiro, que es un día especial. El colegio dice, bueno, mañana o la próxima semana no hay clases porque vamos a tener el encuentro de convivencia. Y uno pensaría que los muchachos se ilusionan. No, a veces no se ilusionan tanto. A veces pues lo toman con la misma monotonía. Otra vez, qué pereza, yo no quiero. Y a veces preferimos la monotonía a atrevernos a cambiar. Porque la monotonía es algo que ya conocemos, que ya es seguro. Muchas veces hay chicos que nos dicen, no, es que yo no quiero ir a la convivencia porque yo casi no hablo con mis compañeros, porque yo sé que allá me van a poner a hablar y me cuesta trabajo, porque es que nos vamos a integrar y yo no me quiero integrar. Entonces realmente hay un tema, y los docentes igual. Los docentes le tienen mucho miedo a las convivencias de tipo emocional, porque saben que va a salir a reducir su parte humana y muchas veces nos avergüenza o muchas veces nos consideramos débiles en eso, entonces mejor la ocultamos y mejor prefiero seguir siendo un autómata. Es más fácil, pero no es lo mejor para nadie, mucho menos para el proceso educativo. Lo primero que piensan los estudiantes es, ¿por qué ese día? ¿Por qué no otro día donde podamos faltar a una clase que se me dificulta más o cuando teníamos examen? Pero se alegran porque, bueno, al menos ese día no vamos a cargar cuadernos, vamos a tener todo el día para pasear con los amigos porque lo piensan como un paseo a veces. Vamos a tener un recreo pero más grande, es un día de vagancia, de no hacer nada. Curiosamente a veces los profesores van pensando lo mismo y a veces los profesores son los primeros que no quieren hacer nada en la convivencia y se confunde un encuentro de convivencia con un paseo donde no se hace nada. Y el encuentro de convivencia es actividades para repensar nuestras relaciones. Eso debe quedar claro tanto para los estudiantes como para los docentes que nos acompañan. De todas maneras es un día que rompe la rutina, que nos cambia, que por eso a veces genera dificultad en los colegios, porque llevamos todo un cronograma, lunes, martes, miércoles, algunos colegios trabajan lo de día 1, día 2, día 3, y que aparezca la convivencia, que además no es para todo el colegio del tiempo, sino para algunos cursos, pues eso nos rompe el círculo y nos rompe la rutina, y no a todos les gusta romper la rutina. Sin embargo, hay un cambio grande cuando ya estamos en la convivencia. Para el docente, aunque a veces molesto, pero ya es un día diferente. Ya se rompen sus procesos normales y se ve obligado a ver a su curso de una manera diferente. Y para los chicos también, porque en el aula tienen ya como un rol asignado, ¿no? Está el chico que siempre contesta, que llamamos aquí en Colombia, yo sé que esta palabra en otro lado no se entiende, pero en Colombia lo llamamos el juicioso, que viene siendo el niño disciplinado que levanta la mano en cualquier pregunta. Luego está el que nunca habla, el callado, aislado en una esquina. Está el payaso del curso que no puede faltar, que hace reír a todo el mundo. Está el grupito que se esconde porque siempre quieren hacer algo diferente, porque si están pensando una travesura, cómo hacer algo que moleste al profesor. Pero cuando estamos en una convivencia, pues todo cambia, todo se puede invertir. Por ejemplo, es muy común, nos sucede mucho que después de la convivencia se acercan los profesores o el rector nos dice, ¿cómo les fue con este curso? Bien, qué curso tan maravilloso. Y dice, qué raro, este curso es muy indisciplinado, este curso es terrible, este curso no se entiende, este curso pelea, pero en la convivencia se comportan perfecto. Y a veces ese curso que en el diario es el curso perfecto, que nunca se oyen, que es perfecto, a veces para los ojos de un profesor que no quiere tener problemas, que es el curso que no molesta, que no da problemas, que no genera ideas tampoco. Resulta que durante la convivencia se enloquecen, gritan, se pelean, se expresan cosas que nunca
se habían expresado. Solamente por poner ejemplos. A veces el que se esconde en el salón es el que más habla en la convivencia, o viceversa, el que cree. Me pasa mucho que a veces el más payaso, o no, a veces el más agresivo, el matón a veces de algunos grupos, al final del día es quien más llora, es quien más se expresa, es quien más le habla a sus compañeros, o el más espiritual. Entonces siempre es una sorpresa para nosotros, pero también es una sorpresa para ellos mismos descubrir que pueden cambiar de rol. Y eso pues ya les ayuda a ver el grupo de una manera diferente. Para los profesores también, porque al salir de la rutina sus estudiantes y él mismo, pues aparecen rostros nuevos de los mismos estudiantes que nosotros creíamos conocer y que los conocemos ahora de una manera más profunda a través de estos encuentros. Anécdotas sobre esto pues tenemos bastantes. Recuerdo por ejemplo hace unos años una convivencia con un grado undécimo, un 11º grado, que es uno de esos cursos famosos porque son súper inquietos, porque son difíciles, porque son indomables, y pues ya uno a veces va preparado. Nosotros también somos humanos y nos sucede que a veces, por más que uno no quiera, uno va predispuesto a la convivencia por los comentarios que ha hecho el colegio. Entonces yo ya iba preparado psicológicamente y le digo a mis compañeros, bueno, el día de hoy es un curso duro, difícil. Y resulta que en medio de una dinámica de confianza, uno de los estudiantes, el que supuestamente era los más inquietos, pues pidió la palabra y más o menos dijo algo como: profe, yo siempre hago chistes porque en mi casa las cosas son muy tensas y no me gusta estar triste. Así que el único lugar donde me río es en el colegio, en el curso, y por eso a veces creen que molesto demasiado. Y a veces acompañado de lágrimas, y los chicos pues se quedan callados, pero se empiezan a ver de nuevo, se empiezan a descubrir como otras personas. Más común aún, casi en todas las convivencias, ustedes saben que en cada curso siempre hay grupitos y personas que juran que su enemigo, su rival, su némesis está en el curso. Dos personas que se miran rayados, se miran feo, que si el otro se ríe es porque se está burlando de mí, y hay como esa rivalidad. Y después de algunas de las dinámicas, sobre todo aquellas más humanas, donde hablan de su vida, de sus problemas o de sus sueños, donde a veces lloran, es muy común escuchar a algún joven decir que le sorprendió ver que algunas personas que él consideraba que no tenían sentimientos, eran tan humanos como él, que compartían cosas, y que era ver a una persona nuevamente como un ser humano. Puede que no lo digan con esas palabras, pero lo dan a entender. Estos ejercicios sirven para recordarnos que el otro es un ser humano y que yo también lo soy, para el estudiante y para el profesor. Somos seres humanos y a partir de ahí podemos establecer nuevas relaciones, o por lo menos un respeto diferente al que veníamos trabajando. Todo esto gracias a que salimos de la rutina diaria y a que somos capaces de ver nuestras relaciones a través de algo diferente y también de un ojo diferente, porque el hecho de que haya normalmente están estudiantes y docente, pero en este encuentro también están los orientadores de Anahuiro, el orientador de la convivencia, quien la dirige, normalmente es una persona ajena a la institución. Eso es genial, porque al haber un ingrediente nuevo, las relaciones también se transforman, se dan una nueva oportunidad de ver unas relaciones desde un punto de vista diferente. Entonces, a partir de ese descubrimiento del otro, pues hay también un poder transformador de nuestras relaciones en la convivencia. Si yo ya analizo mis relaciones con los demás, o con Dios también, o con el mundo, porque depende mucho de los talleres que se organicen, a veces de espiritualidad, a veces de medio ambiente, a veces de valores cívicos, pues dependiendo de eso, mis relaciones con otros tienen la posibilidad de transformarse, y normalmente la convivencia da espacio a asumir compromisos. En estos años hemos aprendido que una convivencia aporta muchas cosas diferentes. Por ejemplo, que hemos aprendido estos años en la práctica,
al principio nosotros también creíamos que era un taller que iba solamente a lo cognitivo, pero hemos aprendido que estos talleres modifican también lo onírico, la capacidad de imaginar, la capacidad de jugar, la capacidad de crear, pero también lo social, las relaciones que tengo con los demás, cómo interactúo y cómo me comunico. Pero también toca la vida, cómo ese grupo, cómo esa relación me va a ayudar a mí a crecer como persona. En primer lugar, es una experiencia, los encuentros de convivencia son una experiencia que nos abre a la comunidad, especialmente en un mundo como el actual, donde los adolescentes, y yo diría que el ser humano en general, nos empezamos a encerrar cada vez más, a separar de los demás por intermediación de la tecnología, porque no es igual nunca hablar con los padres por un celular que en persona, porque cada vez nos cuesta más darnos un abrazo o mirar a los ojos de la persona que nos habla. Y entonces, en esto que nos rompe la comunidad, que cada vez nos aísla más, de hecho un problema, cuando hacemos encuestas en los colegios, ¿cuál consideras que es tu problema? Todavía aparece de primeras, o cada vez aparece de primeras, la soledad del joven y del adulto. Nos sentimos solos. Entonces es abrirse a la comunidad nuevamente, porque empezamos a compartir historias, a compartir resiliencia, a compartir experiencias, y eso es volver un poco a la antigüedad, al calor del hogar, al calor del fuego, en donde alrededor del fuego contamos historias. Por eso cuando vamos del campamento les encanta hacer una fogata, simplemente porque es la oportunidad del encuentro directo con el otro. También nos regala estos encuentros la espiritualidad, y sobre todo la espiritualidad de lo cotidiano y juvenil. Claro, los colegios trabajan la espiritualidad de muchas maneras, desde el arte, desde la religión, pero a veces no es una espiritualidad juvenil, porque nos ceñimos a las estructuras del colegio nuevamente, a esa rutina. Entonces se puede celebrar la Eucaristía o el momento de oración o una lectura bíblica, pero siempre desde una estructura muy formal. Y aquí de repente encontramos un juego, una oración. Nosotros, por ejemplo, a veces iniciamos haciendo una oración, pero donde ellos cantan con ritmo de batucada, que es muy fácil, y van repitiendo las frases y bailan dentro de la oración. Hay miles de tipos de actividad, o poner una vela, o hacerla con pinturas, o en fin, son formas juveniles de vivir esa oración y esa experiencia de Dios. Pero además encontramos la relación entre la vida y la fe, o la vida y la espiritualidad, no en forma de sermón aburrido, sino como una charla con alguien cercano que le presenta lo que vivimos. ¿Cómo se sorprende el joven cuando la persona que en un taller le estuvo hablando de la Biblia y de la vida de Jesús, o le estuvo hablando de por qué respetar al hermano, o le estuvo hablando de la relación que tenemos con la naturaleza, y de pronto le pasa, pero al momento encuentra a la misma persona, joven o adulta, porque en nuestro grupo hay de todo, pero encuentra ese mismo director o docente que le está enseñando un juego, que está contando chistes, que se está riendo y compartiendo con él, y entonces él veía una relación, no queda el tema por un lado, sino que encuentra una relación dentro del encuentro de convivencia, y esa relación obviamente también incluye una relación con Dios. Nos permite conocernos mejor como persona y como grupo. Primero como persona, porque igualmente el mundo moderno cada vez nos quita espacios en donde podamos preguntarnos por nosotros mismos, por quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra vida, las mismas preguntas fundamentales de siempre. A veces los adultos creemos que porque nosotros ya hemos logrado resolver algunas, o por lo menos nos resignamos a una respuesta, los estudiantes ya lo tienen claro. Y se nos olvida que ese es un proceso personal que ellos deben ir siguiendo. Un ejemplo muy sencillo y que me pasa mucho: cuando un adulto, maestro, un religioso dice, es que vamos a hacer, adoro la Eucaristía, soy católico y adoro la Eucaristía, pero cuando me dicen, vamos a iniciar el encuentro con una Eucaristía, yo sé que eso es valioso para mí y para el docente que ya tiene un proceso espiritual, pero para el estudiante no, todo lo contrario.
puede ser contraproducente porque le causa un fastidio, porque no encuentra la relación. Siempre le digo, no es el momento, si la queremos hacer, la hacemos al final. Después de que le haya llevado un proceso, al final esa oración tiene sentido, no al inicio. Y funciona con todo. No, esta oración es que si esa oración es bíblica y en silencio, eso está bien para alguien que ya lleva el proceso. Pero para un joven que está iniciando, tenemos que buscar otras herramientas. Los encuentros de convivencia también nos recuerdan que educar no es solo transmitir conocimientos. Para algunos docentes parece obvio, ¿no? Educar es la formación de seres humanos, pero cada vez es más frecuente en los muchos colegios, cuando trabajo con profesores, que algún profesor levante la mano y diga, es que yo aquí solo enseño, bueno, trataría de no decir una sola área, yo enseño matemática, o yo enseño idioma, o yo enseño química, o biología, sociales. Yo no formo personas. Y siempre las cosas de que yo estoy para esta área. Quizás en la universidad eso pueda ser así, porque creemos que ya llegan personas formadas. Creemos, porque no siempre es así. Pero en secundaria definitivamente la prioridad tiene que ser formar seres humanos integralmente. Y muchos de nuestras instituciones educativas tienen como lema la integralidad, la formación humana, pero solamente en el lema. Hagamos una convivencia, no porque no está dentro de lo académico. No está, pero está dentro de la integralidad y está también dentro de la formación humana y dentro de la formación espiritual. Eso es parte también de lo que es educar. No transmitir conocimientos, sino formar seres humanos integrales. Y eso implica también el acompañamiento de vida y de vida de los grupos. Y últimamente de los docentes también. No puede un docente, es más, no me explico cómo un docente puede acompañar grupos de adolescentes si él mismo no hace un seguimiento de su salud mental y espiritual. Hablaba con una hermana, una religiosa de un colegio, y me decía de los problemas que están sufriendo los docentes a nivel mental y espiritual, y cómo pues dejar 40 o 30 o 50 o 100 niños en manos de un docente que no tiene esa claridad de autocuidado, pues no es muy buena idea. Entonces también los docentes y los encuentros docentes son importantes para una institución. Ahora, una gota de realismo. Yo no puedo idealizarlo y decir que las convivencias son la solución definitiva, la panacea. No, realmente las convivencias también tienen lado B. Hay cosas negativas o no tan claras en las convivencias. Sobre todo al momento de llegar, los estudiantes ya están afanados. ¿A qué horas es el descanso? ¿A qué horas vamos a almorzar? Yo no quería venir. Y con los docentes aún más, sino que los adultos disimulamos. Hacemos una sonrisita, pero estamos pensando más o menos lo mismo. O es típico que algún grupo está pensando es cómo evadir los talleres o cómo hacer la travesura. Eso sucede sobre todo al inicio. Ya una vez iniciadas las actividades y enganchado el grupo, normalmente los grupos empiezan a configurarse con la actividad y empiezan a desarrollar las actividades muy bien. Pero al principio van con otra intención. Pero todos esos problemas que surgen, el desorden, el cambio de horarios, el que a veces haya que regañar también en las convivencias, el que a veces sucedan cosas inesperadas, entonces en mitad de un juego hubo una pelea y cambiamos el tema y vamos a hablar de resolución de conflictos, que de pronto un taller se alargó porque algún muchacho lloró y le dijo algo a sus compañeros. Todo lo que ocurre en el camino, pues es también parte de la experiencia, es parte de la realidad. Ahora sí es un reality show también, en donde un buen orientador, nosotros en Anawin, intentamos por lo menos adaptarnos a esa circunstancia y aprovecharlo para el crecimiento del grupo, porque pues no es decir, no, es que ese no es nuestro tema, vamos a seguir. No, a veces es necesario ser flexibles y a través de lo que el grupo nos cuenta, pues poder desarrollar también una nueva temática que surja. Y toda esa experiencia de vida pues vale mucho más que una hora de clase. Ojalá que los colegios también valoraran eso. Y para los docentes, ¿por qué valdría la pena hacer una convivencia para docentes o que los docentes participen con sus estudiantes?
porque el docente también a veces lo ve como una pérdida de tiempo, como el muchacho no, nosotros no hacemos milagros, no te vamos a cambiar el muchacho mágicamente. Se trata de una reflexión, de un acto autorreflexivo, y una convivencia que se ha sabido manejar refuerza la motivación de los chicos en los procesos, facilita la comunicación en el grupo y por lo tanto facilita el trabajo en equipo y los procesos académicos, mejora el clima del aula, incluso entre estudiantes y docentes cuando el docente se anima a participar. Nos permite conocer a nuestros estudiantes de una manera diferente. A veces encuentro docentes que conocen muy bien a los estudiantes, a veces encuentro directores de grupo que no saben ni el nombre de sus estudiantes, y esta es una buena oportunidad de verlos, de conocer sus emociones, de ver sus motivaciones, de ver cómo les puedo colaborar, que en últimas es el trabajo del orientador, pero especialmente es el trabajo del director de grupo en nuestros colegios. Y también que los profesores mismos recuerden su vocación, porque yo no creo que un profesor haya elegido la educación para hacer exámenes, para rajar estudiantes, sino para formar personas, porque le da alegría ver seres humanos que se superen, que se desarrollen, y la convivencia también va a ayudar para que el docente recuerde esa vocación. Y en todo esto, como les decía, las convivencias, los encuentros de convivencia pueden hablar de muchos temas, de medio ambiente, de valores, de sexualidad, de educación emocional, pero en todo esto obviamente también está la espiritualidad, porque en el fondo convivir y conectarse con otros pues es algo profundamente espiritual. Conectarse con el hermano, con la naturaleza, nos lleva a conectarnos con Dios, con Jesús. Jesús también lo hacía, Jesús convivía, se iba con sus discípulos a caminar, a compartir el pan, a descansar. Él sabía que no todo se aprendía en el templo o en la sinagoga, sino también en el camino, en la mesa o en el viaje. Algo que me sorprende siempre cuando trabajo en parroquias con líderes parroquiales, líderes de pastoral o catequistas, me sorprende y siempre lo transmito. Les digo que yo me di cuenta, porque seguramente muchos lo han analizado, que Jesús, según la tradición, predicó 3 años. 3 años predicando. Y dice, eso es mucho, una catequesis de 3 años. Pero antes de predicar 3 años, convivió 30 años. Es decir, convivió 10 veces más de lo que predicó. Y nosotros con los chicos, ¿qué tanto convivimos realmente? ¿Qué tanto conocemos de su vida antes de empezar a predicarles? Eso para las personas que llevan la pastoral en los colegios. Convivir es parte de esa espiritualidad. Y eso es una convivencia, es un pequeño viaje donde Dios se hace presente en lo sencillo, se hace presente en la vida de los demás. Todo eso es para nosotros una convivencia y más. Pero quiero terminar con esto. Cuando salimos de la rutina, no solo estamos descansando, no solo estamos de paseo, sino que estamos en un proceso transformador personal y de nuestro grupo. Cada convivencia es una oportunidad de descubrirnos distintos, diferentes a lo que llegamos siendo, de ver a los demás con nuevos ojos, de verlos como seres humanos, de recordar que la educación no se trata solo de cuadernos, sino sobre todo se trata de personas con las que conectamos. Así que profes, padres, jóvenes que me escuchan, la próxima vez que llegue a Nahuín Convivencias y les diga vamos a hacer un encuentro con ustedes, no lo vean como un día libre, no lo vean como un castigo, véanlo como lo que es. Es una oportunidad de que algo cambie en nuestro grupo. Gracias por escucharnos, por haberse tomado el tiempo de escuchar este primer episodio. Ojalá, si les gustó, pues compártanlo con otros docentes, con sus estudiantes, con sus colegas. Déjenos los comentarios sobre lo que he querido compartir hoy con ustedes, de la importancia de una convivencia. Y pues síguenos para acompañarnos en otros capítulos donde quiero seguir reflexionando sobre este tema de la educación, de las convivencias, de la espiritualidad en nuestros colegios. No quiero llevar un orden específico.
más bien es como un diario de mi trabajo, de lo que voy descubriendo a diario en los colegios. Entonces nos vemos pronto o nos escuchamos muy pronto y solamente me queda decirle, joven, a ti te digo, levanta.